Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién le hablas? Entonces, él apoyándose en el pecho de Jesús le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón de Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Jesús se fue, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, me buscarán, pero como les dije a los judíos, así lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir. Ahora me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué yo no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Quería iniciar con esta frase del Maestro Jesús para poder dar parte a esta maravillosa reflexión, mis queridos hermanos. Fíjense con qué amor les hablaba Jesús a sus discípulos: hijitos. Con ese mismo amor nos habla a nosotros. Con ese mismo amor se dirige a nosotros: hijitos, todavía estaré un poco más de tiempo con ustedes. ¿Cuál tiempo? El que nosotros determinemos. Te voy a decir por qué. Porque realmente Jesús no nos forza absolutamente nada. Jesús va a estar con nosotros el tiempo que nosotros querramos. Si es una eternidad, pues mira, gloria a Dios. Si es el tiempo en el cual algún familiar tuyo esté pasando por alguna enfermedad, esa es tu decisión. Si es el tiempo después de que saliste de algún retiro y estás con euforia y te sientes de maravilla, es tu decisión. Si es 1 mes, 2 meses, 1 año, 3 años, no sé cuánto tiempo sea el tiempo que Jesús vaya a estar contigo, pero eso tú lo vas a determinar. ¿Por qué? Porque Él realmente, mi querido hermano, no se separa de nosotros. El único problema, ¿cuál es? Que nosotros no le hacemos presente en nuestras vidas, que nosotros no le vemos. ¿Por qué? Porque así como entra el bocado en en Judas, y en ese momento entra en él Satanás, pues en ese momento también en nosotros puede entrar ese mismo Satanás. Y nosotros podemos entregar a Jesús de la misma manera a muerte. ¿Y cómo entregamos a Jesús? Cuando pecamos, cuando humillamos, cuando ofendemos, cuando insultamos, cuando lastimamos a cada uno de nuestros hermanos allá afuera. En ese momento está entrando Satanás. ¿Cuánto tiempo más quieres que siga entrando Satanás en tu vida? ¿Cuánto tiempo más quieres que siga viviendo en ti? ¿Cuánto tiempo más quieres seguir entregando a Jesús? De verdad, mis queridos hermanos, el día de hoy la palabra me llena de mucha nostalgia, y más por estos días que vamos todavía fortaleciendo desde que iniciamos con los días santos, desde el Domingo de Ramos. Te voy a decir por qué. Porque realmente he estado en una meditación constante. Y yo me pregunto de manera personal: Señor, ¿de verdad te estoy sirviendo tal y como tú me lo pides? ¿De verdad me estoy entregando, estoy predicando tu palabra? ¿Realmente estoy dando tu mensaje? ¿Estoy llegando a aquellas personas que lo necesitan? Como aquí que decía, los miró profundamente y se conmovió.
y les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Todos los discípulos se miraron perplejos unos a otros. Mis queridos hermanos, te puedo garantizar que si en este momento Jesús nos dijera: uno de ustedes me va a entregar, no sabríamos cuál. Voltearemos a vernos el uno a los otros, igual como estaban los discípulos en ese momento. ¿Y sabes por qué? Porque realmente en nosotros entra esa duda, así como entró en los discípulos. A pesar de que se conocían y que estaban mano a mano predicando la palabra con el maestro, pues realmente hasta dudaron de ellos mismos. Imagínate, ¿qué tanto dudaron de ellos mismos que no dudaron de Judas? Y siendo que Judas pues era el que tuvo más muestras de envidia, de soberbia durante la prédica. Pero imagínate cómo estaban de ciego los discípulos que no se dieron cuenta quién era la persona que en ese momento iba a traicionar a Jesús. Y que dudaron incluso, te digo, de los que estaban ahí. A ese grado en nosotros llega esa duda. Y te puedo garantizar que así voltearíamos uno con otro. Nos veríamos porque no sabemos quién es el que va a entregar al Maestro Jesús. Tal vez dudarían de ti porque no saben cómo es tu comportamiento. Tal vez no saben cómo es tu actuar. O tú dudarías a lo mejor del drogadicto, de la prostituta, del alcohólico, de la persona que no piensa como tú. Realmente eso es lo primero que pasaría por tu cabeza. Entonces aquí, mi querido hermano, entra una parte para introspectar, que es el no juzgar por las apariencias a aquellas personas que nos rodean, sino todo lo contrario, ser observadores y realmente saber en qué momento el Maestro Jesús está siendo claro con nosotros y nos está dando una señal. Por eso él tuvo que dar la señal, mojar el pan y dárselo a Judas, para mostrarles a ellos que realmente estaba pasando lo que él quería que pasara, que en ese momento Jesús estaba marcando el propósito de toda la situación que se iba a vivir para que él fuera glorificado. Por eso dice, cuando le dio el pan y Judas lo comió, entró en él Satanás. O sea, desde ese momento, por todas las situaciones que Judas ya estaba viviendo, porque si te fijas, durante el tiempo de prédica del maestro, Judas era la persona que les robaba de la bolsita, lo utilizaba para sus propósitos, era el que era envidioso, cizañoso, atacaba. O sea, él fue preparándose con cada uno de los pecados para poder llegar a ese momento. Y muchas de las veces, mi querido hermano, cuando tú puedas recibir, si no estás preparado, puede entrar en ti todavía aún más esa duda, puede entrar en ti más el pecado. Por eso tienes que estar bien preparado cuando vas a recibir incluso el cuerpo de Jesús. Cuando tú vayas a recibir el cuerpo de Jesús, mantente preparado, mantente sabio, porque si no, mi querido hermano, eso puede ser de bendición o de perdición para ti. Y no porque sea algo malo, sino simple y sencillamente porque tenemos que estar preparados para recibirle, para poderle degustar, para poderlo sentir, para poderlo abrazar, para podernos hacer parte de él. Ahora sí que como dijo Jesús en esa palabra, para ser glorificados en él. ¿Sí? Y al mismo tiempo ser glorificados en el Padre. Por eso Jesús fue glorificado en el Padre y el Padre fue glorificado en él. Y así sucesivamente. Entonces imagínate, mi querido hermano, qué honor el poder recibir al Maestro, pero recíbelo preparado. Ahora, ¿cómo te preparaste tú para estos días santos? Y si no estás preparado, todavía vienen los días más fuertes. Prepárate, arrepiéntete, cumple con la penitencia. De verdad llega a lo más profundo de tu corazón y permite que Jesús lo haga de nuevo. Que Jesús lo moldee y que verdaderamente pueda transformarte. Mira, como aquí mi querido hermano, cuando le dijo a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió. Fíjate, todavía les daba más señales y no entendían. Estaban aferrados en vivir en esa ceguera espiritual de las situaciones que se estaban viviendo. Por eso le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Porque realmente Jesús no soportaba la traición de Judas. Jesús no soportaba todo el pecado en el cual él vivía. Y a lo mejor en este momento él no soporta el pecado en el que nosotros estamos viviendo. Y también nos dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto.
porque realmente me duele el verte cómo te estás destruyendo, el verte cómo te estás lastimando, el verte cómo te dañas. Me duele ver cómo te destruyes con esas drogas, con ese alcohol, cómo te destruyes tu cuerpo cuando alguien más lo utiliza para sus deseos carnales. Cómo alguien utiliza tu ser para hundirte más en el pecado. A él le duele, por eso dice: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y si realmente esta palabra no te compadece, si esta palabra no logra tocar tu corazón, entonces no sé qué tiene que pasar para que verdaderamente tomemos conciencia y entendamos de que Dios nos ama, que entendamos que Él se entregó en esa cruz para nuestra salvación. Era un plan de salvación. Pero han pasado miles y miles de años y seguimos viviendo de la misma manera desenfrenada. Seguimos matándonos los unos a los otros, destruyéndonos, violando nuestros derechos. Y de verdad, ya basta, ya basta. Que Jesús no te tenga que decir: lo que tengas que hacer, hazlo pronto, porque me duele. Porque me duele ver cómo te lastimas, cómo te destruyes. Y que si realmente Jesús te encomendó algún talento en esta tierra, si en este plano Él te dio una misión, la desarrolles de la mejor manera posible. Porque fíjate, a Judas le encomendó la bolsa del dinero. ¿Y sabes por qué? Porque sabía que era donde él iba a caer más fuerte. Jesús sabía perfectamente bien quién era Judas. No lo juzgó, le dio una oportunidad, él la desaprovechó. Si realmente Jesús el día de hoy te dio una oportunidad, te dio un talento, aprovéchalo. Aprovéchalo de la mejor manera para que de verdad, mi querido hermano, puedas convertirte en ese digno hijo de Dios. Y si realmente te está dando una oportunidad con aquello que más te cuesta, pues realmente sepas qué hacer a la hora que lo tengas que hacer y que no te sirva de perdición como fue con él. A él le dio el dinero y le daban, me imagino, mucho o poco, no sé, pero ese dinero le sirvió para su perdición, porque le sirvió para mentir, para lastimar, le sirvió para gastar, para dañarse, para autodestruirse. Entonces quiere decir que él no supo, ahora sí que utilizar el talento que Dios le había dado, que Jesús le había dado, porque Jesús se lo dio, porque él era muy buen administrador, pero no lo pudo aprovechar. Que tú puedas administrar ese talento que Dios te dio y que lo puedas hacer de la mejor manera, pero todo en servicio y gloria a Dios. Y que realmente esta palabra, mi querido hermano, el día de hoy transforme tu vida, transforme tu ser, para que el propósito se realice y que realmente, mi querido hermano, te conviertas en hijo de Dios. Ora profundamente para que no te gane el pecado y que no te pase como Pedro, que en el último momento traicionó, negando al que tanto amaba, al que tanto decía que amaba. Porque realmente nosotros en ocasiones, mi querido hermano, lo hemos negado más de 3, 4, 5, 20 veces, no sé, miles de veces. Porque no estamos verdaderamente preparados en oración para gritar que Jesús nos ama, que Jesús está transformando nuestra vida, que Jesús nos está haciendo de nuevo, que Jesús realmente es el Rey de nuestra vida. Y cuando nos preguntan, ¿eres hijo de Dios? Ay, nos intimidamos. ¿Y sabes por qué? Porque realmente no estamos preparados para esa pregunta. Realmente no estamos preparados para llevar una respuesta clara. ¿Por qué? Porque hasta en ese momento nosotros dudamos y nosotros no creemos que somos verdaderos hijos de Dios y que estamos dentro de un plan de salvación. Paz y bien, mi querido hermano, Dios te bendice enormemente, gloria a Dios, y que estos días te lleven a ser ese hijo digno del Padre. Dios te bendiga.